Capítulo 8. Orando para alcanzar salud. Continuación. Y no siempre es la voluntad de Dios sanar. Como acabamos de afirmar, la sanidad está incluida en el sacrificio de Cristo. Pero en la Biblia no se nos enseña que el propósito de Dios sea que los cristianos tengan perfecta salud, aquí en la tierra. Muchos casos bíblicos confirman esto. El Dr. R. A. Torrey en su pequeño libro Sanidad Divina, nos presenta los siguientes casos de personas enfermas y, sin embargo, cumplían la voluntad de Dios. 1. En 2 Reyes 13, 14 leemos. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió. Y cuando leemos toda la historia encontramos que Eliseo era recto delante de Dios, vivía en íntima comunión con él y que, en su lecho de muerte, pronunció admirables profecías como heraldo de Dios, y eso sucedía cuando estaba enfermo de la enfermedad de que murió. 2. En 2 Timoteo 4, 20 dice Pablo. Y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Según esto, el bondadoso Pablo nos sana a Trófimo y no se nos dice que Pablo o Trófimo tuvieran la culpa. 3. En Filipenses 2, 27 leemos que Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir. Y en el versículo 30 del mismo capítulo se nos cuenta que, por su amor tan grande a Cristo y su devoción a su trabajo, estuvo próximo a la muerte. Así que no era ningún pecado la causa de su enfermedad, ni se sugiere eso aquí. Aparte de los casos citados, tenemos el clásico ejemplo del apóstol Pablo, quien tenía un aguijón en la carne y que aun cuando por 3 veces imploró al Señor, el aguijón no fue quitado. 2 Cor. 12. 1, 10. A pesar de las sinceras e insistentes oraciones de Pablo, Dios no le quitó el aguijón. Por el contrario, le reveló que a esa tentación, a ese mensajero de Satanás enviado para molestarle, Dios lo usaría para que Pablo dependiera siempre de él, humilde y contrito. Mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo el Señor a Pablo. Así el noble Pablo nos da el ejemplo, cuando en lugar de entristecerse y quejarse, cambió inmediatamente su oración para que estuviera de acuerdo con la voluntad de Dios y dijo, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo comprendió que la enfermedad en su caso era mejor que la salud y que al mejor cristiano le es dado sufrir para que Dios pueda ejercer en él su potencia. Ciertamente no siempre es la voluntad de Dios sanar. Cuando Dios prometió en Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, Él incluyó enfermedades en sus todas las cosas. ¿Cuántas bendiciones ha recibido la humanidad como consecuencia del sufrimiento de los cristianos? Esteban fue martirizado. ¿No pudieran nuestros huesos al ser quebrantados glorificar al Señor como los de Esteban? Si el estómago de Timoteo no fue curado sino que necesitaba cuidado esmerado utilizando vino, ¿por qué no han de tener, algunas veces, los cristianos, estómagos delicados, para la gloria de Dios? Si Job sufrió, si Timoteo con frecuencia estaba enfermo, si Pablo sufrió, si Trófimo y Epafrodito pudieron enfermarse para la gloria de Dios, vosotros podéis enfermaros igualmente y con el mismo objeto. Fue para gloria de Dios por lo que Lázaro enfermó y murió, Juan 11, 14. Igualmente para la gloria de Dios fue levantado de los muertos. Mas no era beneficioso para la gloria de Dios el que permaneciera sano, así que volvió a morir, como moriremos todos los demás, por muy buenos que seamos. Leed la biografía de David Brainerd, el hombre de oración, y ved cuán sincera fue su vida de oración, cuán poderosa su fe, qué respuestas tan maravillosas Dios concedió a sus plegarias, y luego explicad cómo pudo morir de tuberculosis sin tener aún 30 años de edad, contento de partir, seguro de que esa era la perfecta voluntad de Dios para él, el mejor galardón que podía obtener. Como todos los frutos de una raza pecadora, a las enfermedades Dios las puede usar para su gloria y para prepararnos para su servicio y el cielo. Cuando mi madre murió, tenía como 28 años de edad. En su lecho de muerte nos hizo prometerle que la encontraríamos en el cielo. Nos pidió le cantáramos. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe, y mirando hacia arriba exclamó que veía a Jesús. Y así, literalmente, llena del Espíritu y regocijándose, se fue al hogar celestial. ¿Fue la voluntad de Dios que ella se enfermara y muriera? Yo, que la he extrañado tanto durante 70 años, estoy seguro que sí. Todos los sanadores religiosos que enseñan que la voluntad de Dios es que todos los cristianos posean salud perfecta, tarde o temprano, caen enfermos ellos mismos, y a veces con ellos se rompe su fe y aún les sobrevienen trastornos mentales. Eventualmente, la enfermedad termina en la muerte, aún para los más espirituales, los mejores cristianos, tanto para aquellos que dicen poseer perfección impecable, como para aquellos que proclaman haber recibido de Dios perfecta salud.
Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, dice la Biblia en Hebreos 9, 27, y con la excepción de Enoc y Elías, que nunca murieron, la muerte nos prueba que todavía no existe una sola persona que haya alcanzado salud perfecta, ni perfecta rectitud en la tierra. Así que, aun cuando Cristo mismo tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias, como se nos dice en Mateo 8, 17, y aun cuando la muerte de Cristo en la cruz garantiza, para todos los que han nacido de nuevo por la fe, que un día nuestro cuerpo tendrá perfecta redención, igual que nuestra naturaleza, aún no poseemos todo lo que para nosotros fue comprado. La salud del cuerpo no puede ser reclamada instantáneamente en todos los casos, así como el perdón de pecados que puede recibirse siempre instantáneamente si se ora con fe penitente. La salud perfecta, vendrá con la resurrección de nuestros cuerpos glorificados, es por la expiación hecha por Cristo que nosotros somos contados en Rom. 8, 18, 23, pero la adopción, la redención de nuestro cuerpo, ciertamente no es enteramente nuestra hasta que Jesús venga. Pero generalmente es la voluntad de Dios dar salud como respuesta a la oración. La persona que ora para alcanzar salud, ya sea para sí o para otro, debe empezar diciendo, pero no sea como yo quiero, sino como tú, Matt. 26, 39. Antes que uno de nosotros pueda demandar de Dios la sanidad, debemos con un corazón humillado estar preparados para que la enfermedad continúe o la muerte venga, si esa es la voluntad de Dios. Mas gracias a Dios, generalmente su voluntad es sanar al enfermo. Sabemos que un alto porcentaje sanarían sin doctor, o sin medicinas. Dios ha puesto fuerzas curativas en la naturaleza, y el cuerpo mismo lucha contra la enfermedad. Esto demuestra que estar sano, es por lo general, la voluntad de Dios, y que las enfermedades vienen comúnmente del diablo. Sabemos que Dios compadece y ama a sus hijos más que pueda compadecerles y amarles su propio Padre. Él nunca quiere que suframos, excepto cuando es para nuestro bien y de esta manera para su propia gloria. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Rom. 8, 32. Esto es, todas las cosas verdaderamente buenas y que ayuden a nuestro bienestar y felicidad. Podemos estar seguros que Él está dispuesto a curar nuestra enfermedad, a menos que vea que la dolencia que Satanás ha enviado sobre nosotros, pueda ser para nuestro provecho, mejor aún que la salud, por algún tiempo. Frecuentemente sucede con la salud lo que con todas las demás cosas que el cristiano necesita, que no tenéis porque no pedís. Sí, gracias a Dios, es usualmente su voluntad sanarnos, por eso Él nos invita a orar. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración y nosotros llamamos a los ancianos de la iglesia para orar, tal como Dios manda. E individualmente confesamos nuestras faltas u ofensas unos a otros y oramos unos por otros para ser sanados. Santiago 5, 13, 14, 16. No todos los pecadores por los que oramos se salvan, ni todas las personas enfermas, por cuya salud pedimos, se alivian. Sin embargo, la oración hace que muchos pecadores se salven y, sin duda, que muchos enfermos se alivien como respuesta a la oración, que de otra manera morirían o permanecerían inválidos. Así pues, el primer deber sobre la enfermedad, es orar. He sentido muy claramente en mi propia experiencia, tras de haber orado por los enfermos, que Dios poseía alguna buena razón para mantenerlos enfermos, y no pude tener fe en su curación. En algunos casos sentí que habían pecado y Dios no les sanaría, porque su bendición era impedida por el pecado. Dios no debe parecer como que endosa el pecado o lo deja pasar. Algunas veces he sentido que el enfermo no quería esperar en Dios con fe, y prefería poner su fe en los doctores y en la ayuda humana. En otras ocasiones se descubría el poder del pecado en la vida, conducta mundana, avaricia, rencor, o algún hábito sucio. Pero en la gran mayoría de los casos en que los cristianos estaban dispuestos a abandonar el pecado y esperar en Dios, hasta que Él mostrara su voluntad con respecto a la enfermedad, Él ha sanado al enfermo. Ser curado es lo normal y lo que debe esperar un cristiano que esté en la voluntad de Dios. Creo que los cristianos deberían algunas veces pasar hambre por causa de Cristo, o una fría noche de invierno a la intemperie sin albergue o sin suficientes ropas por amor a Cristo. Debemos estar dispuestos a sufrir por Él. Pablo y muchos otros de los mejores cristianos han sufrido estas cosas. Pero generalmente, esa no es la voluntad de Dios. Ordinariamente los cristianos deben orar y obtener el pan de cada día y suficiente ropa. Por eso, creo yo, que los cristianos por lo general pueden acudir a Dios cuando estén enfermos para ser sanos. Por eso los cristianos deben recurrir confiadamente a la oración, pidiendo a Dios por su salud, siempre que se encuentren enfermos.
Si el Espíritu Santo claramente revela que no es la voluntad de Dios sanarlos, entonces como Pablo, debemos aceptar gustosos su voluntad, sabiendo que eso es lo mejor para nosotros. Recordad que la oración no es imponerse a Dios, sino pedirle. Pero en tanto que Dios no revele otros propósitos después que hemos honestamente buscado su voluntad, para hacerla nuestra, tenemos derecho de esperar confiadamente en que Él nos sane. Pienso que debo decir que literalmente en cientos de casos he tenido respuestas a mis oraciones por la enfermedad, algunas lentamente, algunas de repente, otras solamente después de larga espera en Dios. Yo creo que usualmente es la voluntad de Dios sanar a sus hijos cuando están enfermos, con la condición de que ellos confiesen y abandonen sus pecados y busquen su rostro con un corazón rendido. ¿Y deben los cristianos usar doctores y medicinas? Algunos evangelistas, quienes atraen grandes multitudes por sus reuniones de sanidad, dicen que es un pecado acudir a un doctor o que al menos, eso demuestra en un cristiano falta de fe en Dios. Pero no encontramos tal enseñanza en la Biblia. Ni está de acuerdo tal cosa con el sentido común ni con la manera de actuar de Dios en otros aspectos. Hay varios pasajes de la Escritura que muestran que no es pecado consultar un médico, si se hace con una fe dependiente de Dios al utilizarlo, y que no es pecado tomar medicina si se hace con fe, creyendo que Dios bendecirá y usará para bien la medicina que Él mismo ha dado como remedio de la naturaleza para la humanidad. Un caso típico de curación en la Biblia, como respuesta a la oración y en el que Dios usó medios en la curación, fue el del rey Ezequías. En Isaías 38, 1, 5 leemos. En aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías hijo de Amoz, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared, e hizo oración a Jehová, y dijo, Oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo, Ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así, he oído tu oración, y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Qué maravilloso caso de respuesta a la oración para alcanzar salud. ¿Y acaso Ezequías saltó inmediatamente de la cama? ¿Llamó a todos los médicos impostores e hizo voto de no volver a tomar medicina? No. La manera de cómo se alivió se nos narra en el mismo capítulo Isaías 38, 21. Y había dicho Isaías, tomen masa de higos, y pónganla en la llaga, y sanará. En el relato del mismo suceso en 2 Reyes 20, 8, se nos dice que al tercer día el rey Ezequías estaba bastante aliviado, como para poder ir a la casa del Señor. No sanó instantáneamente, ni fue sano sin remedios, pero fue sanidad divina y aún creo que milagrosa, en respuesta a la oración. En 1 Timoteo 5, 23, el Espíritu Santo inspira a Pablo que escribiera a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. No dudo que el vino prescrito aquí era simplemente el vino nuevo del lenguaje bíblico, esto es, jugo de uva. Pero iba a usarse como medicina. Y si se pueden exprimir uvas para hacer jugo y usarlo como medicina, ¿por qué no se han de exprimir los higos para extraerles miel de higos? ¿Y por qué no se ha de extraer el aceite de los granos de la higuerilla y usarse como medicina el aceite de ricino? ¿Y por qué no usar con oración y gratitud, otras cosas que Dios ha provisto en la naturaleza para la salud del cuerpo humano, las cuales son perfectamente apropiadas para ese uso? En su libro Curaciones Milagrosas, Dr. Henry W. Frost llama la atención a la necia inconsistencia de aquellos quienes comen higos y agradecen a Dios por sus naturales efectos laxativos, pero tomar el jugo embotellado resultado de machacarlos, sienten que es un pecado aunque tenga el mismo resultado. Jesús hizo uso de saliva mezclada con barro para curar a un ciego. No sé para qué, pero posiblemente para demostrar que él podía usar medios y que sus curaciones no tenían por qué ser necesariamente instantáneas. Jesús usó un pescado, un anzuelo y a Pedro para conseguir dinero para pagar el impuesto, Mat. 17, 27. Ordena a los 10 leprosos que fueran a mostrarse al sacerdote, y al ir hacia allá fueron curados, Luke. 17, 14. Utilizó 5 piezas de pan y 2 peces pequeños para alimentar a los 5000, aun cuando pudo fácilmente haberlos alimentado sin eso. Utilizó a los discípulos para que llevaran la comida. Se valió de canastas para recoger el alimento que sobró. Cuando entró triunfante a Jerusalén lo hizo sobre un burro, habiendo podido no hacerlo así. ¿Por qué no ha de utilizar Dios los remedios cuando Él quiere, para contestar a la oración del enfermo?
Dios puede salvar a un pecador sin ninguna ayuda humana, aunque generalmente no lo hace así. Dios puede emplear a un hombre con sabiduría consagrada, amor y pericia para ganar un alma, ¿por qué no ha de utilizar a un doctor, a un farmacéutico o a una enfermera con la pericia que ellos han alcanzado para aliviar al enfermo? A Lucas se le llama el médico amado Co 1. 4:14, y la Biblia nunca condena el uso de doctores y medicinas después de la oración. Para que los hombres no confíen en los doctores, en vez de en Dios. Algunas veces he sentido claramente que debo orar y confiar en Dios para sanidad sin doctores y sin medicinas, y Él ha respondido maravillosamente. Yo conozco un número de casos donde los doctores fallaron y Dios fue glorificado haciendo su obra maravillosa sin ellos. Uno de esos casos fue publicado en The Sword of the Lord en 1935. Alienta mi corazón, por lo que lo reproduzco aquí. Dios sana a un enfermo en respuesta a la oración. Hermano Hamilton es sanado maravillosamente cerca del 1 de marzo, el hermano Hamilton, un cristiano sincero y tesorero del Tabernáculo Bautista Fundamental de Dallas, se enfermó seria y peligrosamente. Él estuvo discapacitado no pudiendo trabajar y limitado a su cama con un dolor tan agonizante que los doctores se sintieron obligados a darle grandes e inusuales dosis de drogas. Muchas de las veces él estaba delirante y por largos períodos no recordaba qué le había pasado. El dolor era tan horrible que los doctores decían que se tenía que hacer algo pronto. Después de que toda la medicina había fallado, fue llevado al hospital St. Paul en Dallas. Su doctor, Franklin, dijo: "Yo no sé cuál es el problema". Otros 4 doctores fueron consultados. Y su respuesta fue la misma. No sabían dónde estaba la raíz del problema que estaba ocasionando tan violenta y dolorosa enfermedad, pero todos estuvieron de acuerdo de que algo tenía que hacerse lo más pronto posible. Decidieron que le tenían que remover sus amígdalas. Y si eso no resolvía la dificultad, el nervio óptico tendría que ser cortado. Y si eso no menguaba el dolor, harían algo más. Las amígdalas fueron removidas. Y la enfermedad no fue sanada. Recuperándose de la operación de las amígdalas, el hermano Middleton fue llevado a su casa, aún inyectándole en su brazo, y aún bajo el cuidado de un doctor. En marzo 24, fui llamado a la casa del hermano Middleton a orar por él. Él estaba con tanto dolor que escondía su rostro bajo su almohada y se volteaba de lado a lado, tratando de controlarse. Yo había estado orando por él por semanas. Muchos de los miembros de la iglesia estaban orando por él. Pero ahora 5 doctores habían fallado, en lo que ellos mejor sabían consultar. El hermano Middleton había estado en el hospital por 2 semanas. Ungiendo con aceite, siguiendo los mandatos de la Biblia. Parecía ser el tiempo de resolver este caso con Dios. Y allí en la casa del hermano Middleton acordamos de que haríamos exactamente lo que la Biblia dice: orad por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, de acuerdo con Santiago 5:14-16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Después de haber confesado nuestros pecados y clamado las promesas de Dios, puse mis manos sobre la cabeza del hermano Middleton y oré que si le placía y le honraría a él sanaría al hermano Middleton, ya fuera sino con medicina, con o sin doctor, así como él escogiera sanar al hermano Middleton, solo que todos vieran que Dios había sido el que le había sanado, y no los doctores. Después la señora Middleton oró, después la señora Rice, y después el hermano Middleton. Le prometimos a Dios que si él le sanaba, le daríamos la gloria y que contaríamos de ungir con aceite, al igual que de la oración de fe, la cual es la que da la sanidad. Mientras estábamos en nuestras rodillas, Dios nos dio alguna fe de que había escuchado nuestras oraciones. La señora Middleton, después de nuestras oraciones, dijo: no quiero que el señor Middleton regrese al doctor mañana. Si está dispuesto y es su voluntad, confiaremos en el Señor y solamente en él. El hermano Middleton respondió que eso sería lo que haría. Después de un tiempo de una conversación silenciosa, la señora Rice y yo nos fuimos a casa muy tarde ese domingo. Dios sana. Antes de irnos esa noche, el dolor del hermano Middleton era menos en gran manera. A la mañana siguiente él estaba mejor. Al siguiente día no regresó al doctor. El miércoles llegó y no fue a su cita con el doctor. El doctor llamó para preguntar por qué, y le urgió que regresara el siguiente sábado. El sábado el hermano Middleton fue a ver al doctor, pero se rehusó a que le inyectaran su brazo, e hizo que el doctor diera de baja su caso, para que él tuviera la libertad de regresar a trabajar.
El hermano Middleton había perdido 25 libras pero rápidamente recobró sus fuerzas. El siguiente viernes regresó a trabajar. Después de haber perdido exactamente 30 días de trabajo, después de una cargada cuenta de los doctores y el hospital, después del insoportable dolor, Dios sanó al hermano Middleton en respuesta a la oración y a la unción con aceite. Yo digo, alabado sea el Señor por la respuesta y prueba de que Dios es el mismo Dios de la Biblia hasta el día de hoy. En el anterior caso Dios claramente demuestra que Él puede sanar sin doctores, y en este caso todos sentimos que así escogió Él hacerlo. Pero en el caso de mi amigdalitis acudí a un médico cristiano, después de orar, quien examinándome, recetó una dieta y temporalmente cierta medicina que me curó completamente, de manera que la temida operación no fue necesaria. Estoy seguro que lo que Dios quiere es que los cristianos oren y obedezcan la dirección que Dios les indique, y luego confíen en Él para ser sanos usando medios humanos. O si Él así lo indica, confiando en que Él sane sin necesidad de doctores ni medicinas. En todo caso, con o sin medicinas, es Dios quien sana. Para Él debe ser la gloria, y en Él debemos confiar, no en los hombres. Elías fue alimentado cuando Dios milagrosamente envió comida con los cuervos, y bebió del arroyo de Kerit. Pero la comida fue traída por medios inusuales, y el agua del arroyo, de la manera más ordinaria, sin ninguna fuente milagrosa, ambas cosas vienen de Dios. Si un cristiano dijera que nunca creería que Dios puede curar sin medicinas, sería un obstinado testarudo. Pero, igualmente testarudo e irrazonable sería el cristiano que dijera que nunca tomará una medicina. Cuando los cristianos oran, no le están ordenando a Dios, le están pidiendo. Para agradar a Dios, cada oración se debe ofrecer con un corazón humillado, dispuesto a que Él conteste a su modo y para su gloria. El pecado impide la curación. Se debe confesar y abandonar. Cuando no existía el pecado, no había enfermedad. Todas las plagas y sufrimientos vinieron al mundo como fruto del pecado. En ocasiones la gente sufre por causa de pecados cometidos por otros. El ejemplo de Job es clásico. A veces también la gente sufre por la causa de Cristo. Pero si no hubiera habido pecado, no hubiera habido enfermedad. Y frecuentemente el sufrimiento puede señalarse como fruto del pecado de quien sufre. Por eso, el que ora pidiendo a Dios salud, debe considerar cuidadosamente si hay pecados en él. El pecado debe tenerse en cuenta en el asunto de la sanidad. Santiago 5:15 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Aquí se infiere que el pecado puede haber sido la causa de la enfermedad. El versículo siguiente, Santiago 5:16, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La palabra ofensas aquí, es literalmente pecados en el original. Así que los que oran por su salud, deben confesar sus pecados. Ciertamente deben confesar sus pecados a Dios, mas aquí se nos dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros, cuando oramos unos por otros, para poder ser curados. Dios envía la enfermedad como resultado del pecado, como vemos a través de la Biblia. Miriam, Num 12:10, Ucías, 2 Cron 26:19, y Giezi, 2 Reyes 5:27, fueron atacados de lepra por sus pecados. La mano del rey Jeroboam se secó, porque quiso aprisionar al profeta de Dios, 1 Reyes 13:4. En el Nuevo Testamento Dios afligió al rey Herodes y este murió agusanado, porque usurpó el lugar de Dios, Hech 12:23. Ananías y Zafira cayeron muertos cuando Pedro habló, Hech 5:10. El hechicero Elimas quedó ciego por su pecado de resistir el evangelio delante del procónsul, cuando Pablo predicaba, Hech 13:11. Cuando Jesús curó en Betesda al hombre paralítico le dijo, mira, has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Juan 5:14. Cuando curó al paralítico, que 4 hombres llevaron y bajaron por el techo de la casa, dijo primero, hijo, tus pecados te son perdonados. Después agregó, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho, y vete a tu casa. Marcos 2:5-11. Y el hombre fue instantáneamente curado. Pero primero, se le perdonaron sus pecados. Eso debe enseñarnos que el perdón es mucho más importante que la sanidad del cuerpo. Pero también demuestra que, a menudo, Dios necesita perdonar antes de poder sanar. Se nos dice que en Corinto, muchos cristianos tomaban indignamente la cena del Señor. Estaban divididos, algunos venían borrachos a la mesa, y otros cometían pecados mayores.
Por esto había enfermedad entre ellos y algunos murieron prematuramente a consecuencia de su pecado. El Espíritu Santo inspiró a Pablo para que les escribiera. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Cor. 11, 30, 32. Así que la enfermedad para el cristiano con frecuencia es castigo del Señor. Por ello, todo cristiano enfermo o débil debe autoexaminarse, confesando cada pecado y abandonando toda voluntad pecaminosa contraria a la voluntad del Señor. La señora Rosalinda Gofford, famosa misionera en China, cuenta en su libro Porque sé que Dios contesta la oración, admirables contestaciones a la oración, entre ellas la curación maravillosa de la hija de una mujer china con el bazo agrandado. Pero también cuenta cómo al mismo tiempo, su propia niña estaba enferma del mismo mal, y a pesar de sus oraciones, la niña murió. Escribe que no puede explicar el fracaso de su oración, excepto que por esa época ella sentía rencor contra otro misionero e indica que ese pecado pudo haber impedido la ansiada respuesta. El Dr. Carlos A. Blanchard en su espléndido libro sobre la oración, Consiguiendo cosas de Dios, escribe sobre una enfermedad de su esposa que continuó, a pesar de muchas oraciones. Por fin, se decidió a operarla como último recurso. En eso el Dr. Blanchard recordó cierta frialdad o negligencia en su corazón porque el Espíritu Santo le indicó que era un pecado hacerlo. Sinceramente confesó su pecado a Dios y al momento ocurrió un cambio favorable en la enfermedad de su esposa, y pronto ésta se alivió sin ser operada. Amado cristiano, si quieres que Dios cure tu cuerpo, busca primero con sinceridad si hay algún pecado en tu vida que no hayas confesado a Dios, y si te has arrepentido abandonándolo. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. Un testimonio personal de sanidad en respuesta a la oración. Jesús dijo, y me seréis testigos. 1:8. El testimonio de la palabra de Dios ocupa su lugar, pero también lo tiene el testimonio personal. En el gran libro El Ministerio de Sanidad del Dr. A. J. Gordon relata muchos casos auténticos de maravillosas respuestas a la oración para ser sanos de la enfermedad. El Dr. John Roach Stratton, último pastor de la Iglesia Bautista El Calvario, en la ciudad de Nueva York, cuenta algunos ejemplos de sanidad en respuesta a la oración, historias verdaderas, incluyendo asimismo, en su libro de sermones Salud Divina en las Escrituras y la Vida. Algunos de los más remarcables milagros de salud son relatados por el Dr. R. A. Torrey en su pequeño libro Salud Divina. Otras sanidades maravillosas son relatadas en los libros Los Millones de China, publicado por la misión China Inland. Aunque nosotros no podemos estar de acuerdo con todas las doctrinas que enseñan Dr. Stratton y Dr. Ab Simpson, y con algunos evangelistas aún vivos, quienes hacen muchos servicios públicos de sanidad todavía y aún esos familiarizados con ellos, quienes aman a Dios y creen en las respuestas a las oraciones con regocijo de sus testimonios personales de cómo Dios los ha sanado y respondido a sus oraciones. El movimiento moderno, que celebra grandes servicios públicos de sanidad, ha causado muchos perjuicios. No todas las curaciones proclamadas realmente sucedieron. Los hechos han sido muy exagerados en muchos casos. Frecuentemente ha sido un negocio para hacer dinero y exaltar al hombre y ha desilusionado a muchos cristianos al decirles que por su propia culpa, no pueden sanar. Aún así, a pesar del fracaso de los hombres, tanto en la doctrina como en sus vidas, hay muchos casos conocidos y benditos de curación, de sanidad milagrosa, como contestación a la oración. En ellos puede alegrarse y alentarse todo hijo de Dios. Es abrumadora la evidencia de que muchos han sido sanados milagrosamente. Dios es el mismo. Jesucristo es el mismo. El testimonio de millones de creyentes es que Dios, con amante compasión, ha contestado a sus oraciones hechas por la curación de los enfermos. Lo mismo puedo decir yo. También he visto la respuesta a mis oraciones por la salud de los enfermos. Es un deber y un gozo decirlo así. Cuando tenía unos 14 años, mi padre estaba seriamente enfermo. Vivíamos en Dundee, un pequeño pueblo vaquero, en el oeste de Texas. Un esfuerzo continuo había afectado tan seriamente la salud de mi padre, que un especialista en Fort Worth le dijo que debería retirarse del trabajo e irse unos meses a las montañas o moriría. Como siguió trabajando, sucedió el desenlace inevitable y quedó entre la vida y la muerte. El doctor de la familia llamó a otro doctor y finalmente ambos dijeron que era un caso perdido. Una noche dijeron a mi madrastra que mi padre no amanecería, que no había esperanzas. Yo conocía poco de la Biblia aunque ya había sido salvo.
Pero sabía que Dios contestaba a la oración. Creo que nunca había leído Santiago 5, 12, 16. Cuando menos nunca había oído un sermón o leído un artículo sobre sanidad divina. Pero mi padre era un cristiano devoto y fiel que a menudo me relataba sorprendentes respuestas a la oración. Tan instintivamente, como un niño pide a su padre o a su madre de comer, yo sentí la necesidad de orar. Me dirigí al pajar y al pasar junto al tejado del guayín oí una voz. Puse atención, y oí a mi hermana, 2 años mayor que yo, llorando e implorando a Dios para que mi padre viviera. Seguí hasta el pajar, me arrodillé y oré. Volví a casa y oí a alguien orando en la sala. Era mi madrastra. Me fui a dormir con la seguridad de que los doctores estaban equivocados y que mi padre viviría. A la mañana siguiente mi padre abrió los ojos y miró alrededor extrañado. Recuerdo que por varios días había estado medio inconsciente y delirante. Se sentó en la cama y preguntó, ¿dónde está mi pantalón? Mi madrastra, medio llorando, medio riendo dijo. ¿Para qué quieres tu pantalón? Estás enfermo y debes quedarte en cama. Voy a la ciudad, dijo él, ya estoy bien. Y no se le pudo contradecir. Se levantó, se vistió y se fue a la ciudad, mientras mi madrastra, alarmada, llamaba a los doctores. Cuando él volvió, los doctores lo vieron y se maravillaron, dijeron que era sencillamente un caso insólito, y se fueron confundidos. Al poco tiempo mi padre fue a ver al especialista en Fort Worth y le contó lo sucedido. ¿Quién lo atendió? Le preguntó el especialista. Un doctor rural, el doctor Robinson, contestó mi padre. El especialista dijo a mi padre que era el hombre más afortunado al haber encontrado tal médico, que ni un doctor entre 1000 podría haber hecho lo que aquel médico rural hizo. Que la próxima vez que estuviera enfermo fuera a ver a ese mismo doctor donde quiera que estuviera. Pero yo sé que no fue ese doctor rural, sino el médico divino quien curó a mi padre como respuesta a la oración. Ahora me parece sorprendente, pero entonces me parecía la cosa más natural del mundo que Dios contestara a tales oraciones. En aquellos días, entre la gente que yo conocía, la evolución era una broma. El hombre que dudara de la Biblia era un tonto. Dios era una realidad. No recuerdo haber hablado con nadie de nuestras oraciones. Creo que Dios me dejó oír las oraciones de mi hermana y mi madrastra, porque deseaba que yo lo contara. Y cómo arde hoy mi corazón al recordarlo. Mi padre vivió casi 20 años más, para la gloria de Dios. En 1927 tenía un programa diario de radio en la estación KFQB, en Fort Worth. Comencé a predicar sobre la oración, en parte porque me tocaba naturalmente en una serie de mensajes sobre el Evangelio de Lucas y en parte también, por la bendición que para mí fue el pequeño libro Cómo orar, del Dr. R. A. Torrey. Una señora de Oklahoma, me escribió diciéndome que una araña había picado a su hija y estaba muy enferma. Su situación era desesperada. Había oído mis mensajes por radio y se sintió impulsada a pedirme que orara por su hija. Yo oré. En pocos días, creo que 2 o 3, una carta llegó diciendo que la tarde que oré por la mujer enferma, se sintió súbitamente bien, se levantó de la cama y reanudó sus tareas hogareñas. La carne corrompida se desplomó como consecuencia del veneno, dejando un agujero que empezó a cicatrizar al momento. Mi corazón se sintió grandemente alentado por este incidente, y otros en que Dios me dio fe para pedir sanidad para los enfermos, y luego maravillosamente contestó a las oraciones. Poco después, la mayor de mis hijas, que entonces tenía 5 años de edad, tenía inflamada la garganta. La atendimos con cuidado en el hogar, pero cuando unos días después su garganta se inflamó más y la calentura subió a 40 grados, la llevamos al doctor de la familia. Examinó su garganta, tomó la temperatura y el pulso, y movió gravemente la cabeza. Juan, me dijo, temo que esto es difteria, déjame ver. Tomó una muestra de la garganta enferma, la puso en un vidrio y la mandó a un laboratorio en el mismo edificio. Pronto vino el análisis, indicando que había gérmenes de difteria. Era un caso avanzado. El doctor dio a la niña antitoxina contra la difteria, reportó nuestra casa al departamento de salubridad y nos pusieron en cuarentena. Cuando volvimos a casa pusimos a la niña en cama, dije a mi esposa. He orado por otras personas y les he dicho que Dios contesta la oración, ahora voy a orar por los míos. Quiero arrodillarme junto a la cama y quedarme allí hasta que Dios me asegure que Gracia se va a aliviar y que Él ha tomado en sus manos este caso. Ella dijo que haría lo mismo. Nos arrodillamos y oramos recordando a Dios de cómo le habíamos dedicado la niña al nacer, le recordamos sus promesas y le dijimos que si ella sanaba o alabaríamos, le daríamos a Él la gloria en lugar de dársela al doctor y haríamos todo lo posible para que la niña creciera para Él.
Pronto sentí que Dios había oído la oración y contestaría favorablemente. Mi esposa sintió lo mismo y nos levantamos después de darle las gracias. Esa tarde la fiebre bajó. En la noche o al siguiente día la fiebre había desaparecido. Gracia quería levantarse, pero no la dejamos. Entonces pidió la dejáramos jugar con sus muñecas en la cama y no se lo impedimos. De vez en cuando preguntaba: «Papacito, ¿estoy enferma todavía?». Le tuve que decir que no sabía, que pronto estaría bien y que no se preocupara, pero creía que debía permanecer en cama hasta que un doctor o alguna enfermera la examinara. Enviamos por la enfermera para que la examinara y viera si era necesario seguir en cuarentena. La enfermera vino, se sorprendió, y dijo que la niña parecía perfectamente normal, pero que siendo un caso comprobado de difteria, deberíamos tenerla en cama y la casa debería estar bajo cuarentena hasta que el doctor la examinara. El doctor vino como al día siguiente, dijo que el peligro había pasado, la niña parecía completamente bien y levantó la cuarentena. Yo sé que Dios curó a mi niña en respuesta a nuestras oraciones. Posiblemente Dios usó al doctor y la medicina, así creo que lo hizo, pero con seguridad que Él lo pudo hacer con o sin el doctor. Nunca he creído que deshonre a Dios el usar remedios junto con la fe, si es que dependemos de Él. Pero Dios fue quien la sanó. En 1931 estaba en una campaña de avivamiento en North Fort Worth, Texas. Una noche, una señorita me pidió que orara por una amiga suya inconversa que estaba muriendo en el hospital de San José. Ese día, ella había reñido con su esposo, y se tomó 4 tabletas de bicloruro de mercurio y ahora esperaban que de un momento a otro muriera. Eso sucedió ese día. La habían llevado apresuradamente al hospital. Esa noche oramos por ella y al día siguiente fui al hospital católico a verla. Le mostré, primero, que necesitaba un Salvador, y que estaba dispuesto a orar por su cuerpo si primero ella ponía su confianza en Cristo, como Salvador. Pronto ella, aunque muy enferma, confió en el Señor. Entonces le leí la palabra de Dios en relación con la oración por los enfermos. Cuando confesó su pecado y prometió portarse bien en su hogar, si Dios tuviera a bien sanarla, oré y me retiré. Afuera pregunté a la enfermera sobre su situación y ella dijo que el doctor opinaba que la enferma moriría. Le recordé que Dios puede hacer más de lo que los hombres piensan, pero ella contestó: «Pero usted no comprende. Aun si el veneno no la matara, las paredes del estómago están ya destruidas y no podrá digerir. No puede aliviarse». Me fui pensando en la roja erupción en la cara de la enferma, su pesado respirar, su humildad al clamar a Dios, y seguí orando. Al día siguiente la fui a ver, y la enfermera dijo que los doctores opinaban que había una oportunidad entre 1000 de aliviarse. Algunos familiares vinieron de Oklahoma para verla antes de morir. En la siguiente visita que le hice, los doctores dijeron que había una oportunidad entre 10. Un día o 2 después, había un 50% de probabilidades de que viviera. Tuve que salir a otra ciudad para asistir a una campaña evangelística y cuando volví encontré que se había aliviado, se había ido a casa de sus padres, quienes habían venido para verla morir. Entiendo que su hogar se restableció felizmente. Dios sí contesta la oración. Otra vez, en 1931, en Fort Worth, Texas, una señora Kelly me llamó por teléfono preguntándome si podría ir a ver a una señora Barnes, y orar por ella, ungiéndola con aceite en el nombre del Señor. Tengo su declaración firmada. Dije que si era la petición de la enferma, y si era cristiana, iría. No deseaba ir, porque conozco el fanatismo que a menudo acompaña al orar por los enfermos. No creo haber ungido con aceite a alguien antes, pero está en la Biblia y no podía ignorarlo como muchos lo hacen por su incredulidad. Así que acepté. Cuando llegué, en la puerta de la casa había un letrero que decía: «No llame». Como la enfermera se había ido, entré. La señora Barnes estaba en cama. Ya sabía yo que estaba muriendo de tuberculosis. Había estado 2 años en un sanatorio para tuberculosos y la llevaron a su casa para que muriera. Se habían hecho arreglos para acomodar a sus 2 niños. Humanamente hablando, no había esperanzas. No había querido que un ministro orara por ella sino hasta el final, porque según ella, así no era como los bautistas creían. Mas el hecho de que yo era un ministro bautista, y de que los doctores no daban esperanza, la indujo a buscar sinceramente al Señor y, a llamarme a su casa para que orara por ella. Difícilmente podía ella hablar. Con calma, le hablé del poder de Dios, de su deseo de contestar a la oración cuando es para su gloria, y de sus promesas. Entonces le hice varias preguntas. ¿Sabía si era salva? ¿Estaba dispuesta a confesar a Dios cualquier pecado que él le recordara? Si Dios la sanaba, ¿consagraría a él su vida y hablaría abiertamente de lo que él hizo por ella?
Sus respuestas fueron afirmativas. En eso la enfermera entró y me consiguió una botella de aceite de olivo. Puse aceite en la frente de la enferma, en el nombre del Señor, recordándole que el aceite representa el Espíritu Santo que vivía en su cuerpo y quien la curaría si era la voluntad de Dios. Entonces oré calmadamente sentado junto a la cama. Sentí paz en mi corazón y me retiré. Fui llamado fuera de la ciudad para dirigir 2 campañas de avivamiento. Unos meses después prediqué en Fort Worth, y terminado el servicio entre los que me saludaron estaba la señora Kelly. Trajo a una mujer bien parecida y dijo: «Usted conoce a esta señora, ¿verdad?». Yo no la conocía y así se lo dije. Entonces la señora Kelly me dijo que era la señora Barnes, por quien yo había orado 6 meses antes. Era un testimonio de salud. Me contó que inmediatamente después que oré por ella, ungiéndola con aceite, en el nombre del Señor, se había sentido fortalecida. A las 2 semanas se levantó. Ahora ella hacía todo el trabajo de la casa, sus hijos habían vuelto al hogar. Nunca volvió a tener síntomas de tuberculosis que después de tantos años de lucha la puso a las puertas de la muerte. Lloró de gozo al contarme lo fuerte y bien que se sentía. 4 años más tarde prediqué en Commerce, Texas. Entre los presentes estaba esta mujer, quien tan pronto como entré al edificio vino llorando a contarme cómo Dios la había guardado maravillosamente bien. Más tarde me escribió una preciosa carta de testimonio que aún conservo. Dios solo guardó su promesa de que, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No creo haber hecho algo meritorio, excepto el de obedecer sencillamente, y creo que otros miles pueden obtener las mismas sorprendentes respuestas a la oración, si solo obedecen al sencillo mandamiento de Dios para que oren por los enfermos, creyendo en la Biblia y dando oportunidad a Dios. Los ministros y los ancianos de las iglesias debieran estar listos a ungir con aceite al enfermo, cuando se requiere hacerlo al modo bíblico, y cuando pueden hacerlo en el nombre del Señor. Sorprendentes y benditos resultados traen, a menudo, los caminos del Señor.